La escuela de niños estaba en Milleres y la de niñas estaba en Cueto. Y la maestra de Cueto era doña Elena, que ponía clase en su casa, de Cueto. Y bueno, nosotros, claro, estábamos bastante distantes, los niños y las niñas, porque estaba uno en cada pueblo. Y éramos bastantes niños. En total seríamos unos 60 por ahí, entre críos y críes. Y bueno, bajó mucho. La verdad es que ahora hay muy poco, porque de 60 pues ahora puede haber en la parroquia unos 6 niños, 5 o 6. Pues a las cuales yo ya no fui porque los de mi edad sí fueron, pero yo era cuando me fui al seminario. En el año 58, creo que se inauguraron las escuelas, 57 y 58. Y entonces había niños y niñas, o sea, vivían desde maestros y todo. Y están en el barrio del Cueto. Y los niños y las niñas nunca jugábamos juntos porque, claro, al estar tan distintos, los niños jugábamos al balón, jugábamos por ahí en Milleres y los niños jugaban en Cueto. Claro, o sea, solo los encontrabais iguales tardes o los días de misa y esas cosas. Claro. En el catecismo era cuando nos veíamos todos, porque al catecismo íbamos todos el mismo día, y bueno, los mayores con los mayores, los más pequeños con los pequeños, entonces sí había allí nos veíamos todos. ¿Y al catecismo qué debéis? ¿A la iglesia? A la iglesia. ¿Dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia, sí. Dentro de la iglesia estaba por allí siempre un cura, que se llamó Don Francisco, que tuvo 40 años en Valdebárcena, era de Arriondas, y estaba por allí paseando con nosotros, y era que los que sabíamos un poco más dábamos un catecismo a los que menos sabían, y bueno, era lo que había en aquel tiempo. Claro, y las comuniones y todo eso, ¿eran en ese paráis o hacíais todos juntos, ñeños y ñeñes? Todos, ñeños y ñeñes, todos juntos. Sí, yo tengo las fotos de mi primera comunión, de la de mi hermano y de la de mi hermana. Y bueno, por ejemplo, cuando yo comulgamos éramos 7, cuando mi hermana 5, y cuando mi hermano eran 12 o 13. Uy, muchos. Muchos. En aquella sí eran muchos, sí. Sí.